Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ductolimpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ductolimpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respira aire limpio. Conducto Limpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Hoy quiero recomendarles con toda la confianza a mi nuevo aliado comercial, José Gotera, de Gotera Insurance. Puede convertirse en tu mejor consultor financiero y además en tu asesor de seguros personal. Hola, mi nombre es José Gotera, consultor financiero y asesor de seguro. Obamacare es un seguro de salud a bajo costo, donde el gobierno federal le otorga un crédito fiscal a las personas que trabajan de forma legal aquí en los Estados Unidos y que declaran impuestos. El periodo de inscripción de Obamacare comienza a partir del 1 de noviembre. Toda persona que tenga algún estatus legal, que esté haciendo asilo político, TPS, residencia, tiene todo el derecho en obtener un seguro Obamacare. José Gotera lo puedes ubicar directamente por su celular. Aquí está, 407-408-9139. Busca mayores detalles si lo necesitas en su website, goterainsurance.com. Conviértelo en tu mejor aliado. Gotera Insurance. Busca y trabaja siempre con los mejores. Gotera Insurance. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros y gracias a los seguidores por ver y conectarse a este contenido. Un contenido que creo que va a ser un poco diferente, pero creo que también ilustrativo, nos va a servir para entender la historia de la frontera sur. Estoy con Reina Grande. Reina Grande es escritora, está en California, tiene 6 libros, el más reciente de ellos, Corridos de Amor y Gloria, y que habla un poco, ahí está, wow, dura, ¿no? Muéstralo, Corrido de Amor. No, no es portada dura, pero pensé que era la distancia entre Sí. nosotros, ¿no? Es una historia de amor, más o menos. Bienvenida, Reina. Yo hablo mucho. Muchas gracias. Sí, la nueva novela se llama Corrido de Amor y Gloria y apenas salió hace unas semanas en español. Que bueno, HarperCollins en español es quien está detrás de ti en este libro. Yo creo que es maravilloso la gente que nos permite como este editorial tener estas historias. ¿De qué versa la historia? Vamos a comenzar conversando de ello. Tu vida personal es de inmigrante. Eres Ujú. mexicana de origen, tu papá se vino primero a Estados Unidos, tu mamá la sigue 2 años después y tú a los 9 años pasas ilegalmente a Estados Unidos. Ujú. ¿En qué Sí, año, así es. Reina? En el 85 crucé la frontera entre San Diego y Tijuana. ¿Fue difícil en esa época? Pues sí fue difícil, nos tomamos 3 intentos para cruzar. Claro que no es tan difícil como ahora, ¿no? Que ahora se ha hecho muy difícil, la gente está arriesgando su vida para cruzar y bueno, por el muro que se ha construido desde los 90 que se empezó a construir ese muro, pues la gente ha tenido que tomar una ruta mucho más peligrosa que la que yo y mi familia tomamos en los 80. Bueno, y antes de adentrarnos a hablar del libro, voy a aprovecharte porque tú como escritora, además das clases de literatura cuando te da tiempo de hacerlo en las universidades, me imagino en California. Viendo Ujú. esto, cuando tú dices que es tan difícil un poco la migración, porque yo como venezolano y tú, yo creo que ya todo el país está clarísimo de lo que está ocurriendo con esta migración, lo que está pasando en Venezuela. No te voy a involucrar en política, pero sí como un inmigrante, como tus padres fueron inmigrantes, 3 intentos para entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo esta nueva medida migratoria? ¿Cómo se está viendo esto que los venezolanos por centenares cruzan la selva del Darién, quedan muertos, quedan atrapados, quieren llegar a Estados Unidos, quieren llegar a la meca de la libertad? Ojo, no estoy patrocinando la inmigración ilegal, lo vuelvo y lo repito, porque yo creo que sería irresponsable de mi parte hacerlo. Cada familia decide cómo y qué destino está en sus manos, pero
es algo muy peligroso, pero está ocurriendo, no lo podemos evitar. No ponemos a poner un botón, apagarlo y que deje de ocurrir. Ujú. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo revisas tu reina? Pues, pues lo que pasa es de que mucha gente piensa que los inmigrantes toman la decisión de emigrar, pero en realidad son obligados a hacerlo, ¿no? La desesperación los obliga a abandonar a sus hogares, a veces hasta sus familias, para, para tomar esta ruta tan peligrosa para cruzar la frontera. Y cuando se trata de los venezolanos, mira cuántos países tienen que cruzar solo para llegar a la frontera de México y los Estados Unidos. Y sí, hay demasiado peligro. No solo pues la muerte, pero también ya ves que a veces muchas mujeres son violadas en el camino o los roban o les hacen tantas cosas a los inmigrantes que la verdad es muy triste. Y los que logran llegar a la frontera de México, Estados Unidos, hay mucho más riesgo ya llegando porque pues el peligro nunca termina. Y para mí es muy triste porque hay mucha gente ignorante que dice, pues, por qué vienen? ¿Por qué vienen ilegalmente? ¿Por qué no pueden llegar legalmente? Y la gente no entiende de que se han cerrado las oportunidades para migrar legalmente. Nadie quiere arriesgar su vida migrando, ¿no? Pero las oportunidades para hacerlo legalmente no están ahí. Entonces la gente con la desesperación pues se ve obligada a hacerlo en una manera que es muy peligrosa. Y en eso coincido contigo, se ven forzados a hacerlo. A ti, si te tocara hacerlo, ya para adentrarnos en el libro Corrido de Amor y Gloria, Ujú. en esta época, ya con la madurez, no los 9 años, que eres una niña y seguramente venías con otros familiares y no sabías ni imaginabas los peligros que estaban sorteando, sino simplemente tenías la ilusión y el sueño de ver, reencontrarte con tus padres. En esta época, Reina Grande, ¿haría esto que están haciendo estos venezolanos, cubanos, haitianos, ucranianos? Pues yo creo que sí, porque pues la razón por la que yo vine a este país creo que es la misma que mucha gente también lo está haciendo, ¿no? Por la pobreza que hay en el país, a veces la violencia, la inestabilidad política, la separación familiar. Todo mundo tiene una razón, un motivo por hacer lo que están haciendo. Y yo creo que yo como niña, pues hice este viaje a través de la frontera porque yo quería tener una familia, porque mis padres me habían dejado por muchos años y pues yo quería ya tener un hogar, ¿no? Entonces yo vine aquí en busca de un hogar, que ese era mi sueño como de niña, pero yo sé que si hubiera yo cruzado la frontera ahora, en vez de cuando la crucé en los ochentas, tal vez no estuviera yo viva para contar esa historia. Bueno, te despego un poquito de esto, pero quería hacerlo, adentrarme a ello, porque a un escritor o a una escritora como tú, estas experiencias, esta vivencia que tú tuviste en ese tiempo, los nutren para cuando van a Ujú, enfrentarse a un libro como Corrido de Amor y Gloria. En este libro que hablas un poco de la frontera sur, que además creo que la espina dorsal es el amor entre John y la protagonista femenina. No sé, tú eres la que me vas a contar porque no lo he leído, no ha llegado a mí. Vuélvelo a mostrar en pantalla el libro para saber que lo tienes allí, ya está, y lo podemos encontrar. Salió hace pocas semanas, Corrido de Amor, Corrido de Amor y Gloria. ¿Qué ujú. de toda esa experiencia vivida por ti, por tu familia, los cuentos de tu mamá cuando tuvo que irse sola, encontrarse con tu papá, el desapego con los hijos de tu padre por casi más de 5 años, está volcado en ese libro? Bueno, pues en este libro es una novela que escribí y es una novela histórica, Sí, está pero basada en 1860 y pico, pero por eso antes de que me sí, dé más detalles, pues los escritores siempre tienen, Reina, no quiero que me vada, siempre volcan un poquito de su experiencia vivida ujú. en eso, aunque sea una novela. Cuéntame. Sí, no, sí, claro. Entonces, yo en mis otros libros siempre he escrito sobre la emigración, pero basada en mis experiencias como emigrante mexicana.
Cuando escribí este libro por primera vez, estoy escribiendo sobre la inmigración, pero de otro punto de vista, que es de los irlandeses que emigraron a los Estados Unidos en los 1840, que ya ves que había mucho irlandés que estaba migrando, porque en Irlanda pues había mucha pobreza y luego pues la hambría, ¿no? La gente estaba muriendo de hambre y bueno, hubo mucha migración de Irlanda. Y este libro trata sobre la invasión de los Estados Unidos a México en 1846, cuando los Estados Unidos provocó una guerra contra México que resultó en México perdiendo la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Y que muchos de los irlandeses se unieron a ese ejército Sí, para... Ujú. exactamente. Son muchos de los irlandeses inmigrantes que estaban en el ejército americano decidieron desertar y cambiarse al ejército mexicano porque los irlandeses habían pasado mucha discriminación, mucho maltrato y prejuicios en el ejército americano, porque ellos eran pobres, eran católicos, y aquí en los Estados Unidos no querían a los inmigrantes irlandeses y a los alemanes y a los italianos, ¿no? Porque eran católicos. Así que ellos se sintieron con más lealtad hacia México y por eso algunos desertaron y formaron el batallón de San Patricio. Y mi protagonista masculino en la novela John. es un inmigrante de Irlanda que se llama John Riley. Él es un personaje histórico que desertó el ejército americano y se pasó al mexicano y él se convirtió en el líder de los San Patricios. Pero viste que llegaste a los San Patricios, hablamos de la guerra, pero no me dijiste, a pesar de que es histórico, qué Ujú, momento en cuando tú relees tu propia obra, cuando la leíste en español, aunque tu ujú. idioma nativo es el español, pero resulta que a los 9 años, haberte venido a los 80, prácticamente tu cerebro es americano. Pero cuando tú relees o te enfrentas al texto, ¿qué de esa partecita de Reina Grande pusiste o alguno de los personajes y te Ujú. diste cuenta, wow, conté un pedacito de la historia familiar? Bueno, pues para empezar con los irlandeses, yo usé mis propias experiencias como migrante para escribir sus experiencias, porque una de las cosas que me sorprendió cuando estaba haciendo la investigación para la novela es que hay muchas cosas en común que los irlandeses tenían con los latinos de hoy en día. No, ese maltrato que se les dieron a ellos es el mismo maltrato que se les da a los inmigrantes latinos. Entonces yo pude usar todas mis experiencias como migrante, el dolor, ¿no? Y la añoranza por mi país, todo eso, yo lo pude usar para escribir el punto de vista de John Riley. O sea, eso fue lo que yo le di a él de mí. De ti. A Jimena. Y fue más al personaje, fue más al personaje masculino el que le aportas eso que al femenino, a la protagonista. Sí, porque la protagonista femenina, ella no es inmigrante. Mm, Lo que le di a ella de mí era, pues ella es mexicana, ¿no? Nacida en Texas, en San Antonio, entonces es México tejana. claro, Y lo que le di a ella de mí es a mi abuelita, porque mi abuelita materna era curandera. Entonces a Jimena le doy a mi abuela, que su abuela de ella es una curandera, que también le enseña a Jimena el arte de curanderismo, le enseña sobre todas las plantas medicinales, todo eso. Entonces, en la novela, Jimena es una curandera que tiene pues un don muy grande y ella usa ese don del curanderismo para ayudar al ejército mexicano, porque ella se hace enfermera, se pone a cargo de todos los soldados que son heridos durante esta guerra y pues ella trata de dar de sí misma para ayudar a México a ganar esta guerra.
Es interesante porque además son dos personajes, dos historias, un encuentro, una lucha entre dos posiciones totalmente diferentes, pero el amor siempre vence, priva. No lo he leído, no voy a adelantarme porque no conozco la historia. Pero fíjate, Reina, estás hablando de un episodio con muchas aristas, que fue esa guerra en 1846. Ujú, Estás hablando de una guerra que pone a los irlandeses en una parte de la historia para siempre en este país, que es recordada actualmente incluso, ¿no? Aunque no se olvida porque ya hay cubanos, colombianos, venezolanos, mexicanos, ya somos como más abundantes, pero esa historia te tuviste que haber nutrido, te tuviste que haber preparado, documentado para no cometer un error histórico. ¿Cómo lo hiciste? ujú. Sí, pues me tardé casi 7 años Ah, escribiendo esta novela. Leí más de 100 libros de historia, de todo tipo, ¿no? Porque pues leí casi todo lo que pude sobre la invasión de Estados Unidos en México. Leí todo lo que pude sobre el Batallón de San Patricio. Leí libros sobre Irlanda, la historia de Irlanda, la cultura, el idioma. También leí muchos libros sobre curanderismo, leí biografías del presidente de México, Santa Ana, y también sus memorias y las memorias de Juan Seguín y Juan Cortina. Y leí sobre pelea de gallos porque Santa Ana era un aficionado a las peleas de gallos, o tuve que aprender todo, todo sobre las peleas de gallos. Y bueno, de todo, de todo. Y fue mucho tiempo haciendo investigación, pero para mí eso fue lo que hace la historia muy bonita, porque es histórica y yo traté de escribir sobre esta historia sin tomar mucha, sin manipularla, ¿no? sino O dándole, cambiarles, claro, ajá. sino lo que recordabas y datos exactos de esos 7 Ujú, años de estudio. Qué sí, interesante, Reina, porque eso no lo todo escritor se tiene que preparar. Todo, yo creo que una ujú, de las profesiones más rudas que hay es en la escritura, y más cuando te vas a enfrentar a un hecho histórico, porque si es una novela ficcional, tú inventas y la gente se come el cuento si le gusta y se traga tu libro, ¿no? Porque los libros son de esa manera. Tú empiezas a leer, yo en estos libros estaba, en estos días estaba leyendo uno, por cierto, de Paloma San Basilio, terminé uno de María Dueñas, que estoy mm, fascinado con su literatura, no sé si la conoces, y sí, después de leer 2 libros de ella, mi esposo me pone uno, lee este de Paloma San Basilio, la cantante mm, esa que, y no me atrapó, iba por la página 13 y yo decía, pero qué, y volví a agarrar otro de María Dueñas, el último que estoy leyendo, y resulta que las primeras 4 líneas me lo empecé a devorar, porque así es ujú, la literatura. No fracasaste, por ello me lleva esta pregunta, ¿no fracasaste en el intento de reflejar una historia desde el lado que lo contaste, desde del lado del amor, pero esa lucha de la invasión, donde, como tú mismo lo mencionaste, a México le roban un gran pedazo? ujú. Como si Sí, fracasar en qué sentido, en que de te no sientes hacerlo después, bien. no, en no haber terminado, el haber terminado el libro y decir, me faltó contar esto, me faltó Oh, aquella parte, ajá. uno siempre queda como insatisfecho, ¿no? Sí, bueno, pues es que no se le puede meter todo, porque Ah, si no claro. se hace muy larga la historia. Una Y mujer estaba inteligente. pensando, porque yo me enfoqué en los eventos que pasaron en México, porque la guerra también se extendió en California, en Nuevo México, también hubo batallas, y yo no escribí nada de lo que estaba pasando en California y Nuevo México, porque mis personajes están en las batallas que ocurrieron en México. Entonces, en eso yo me enfoqué. Y y bueno, pues había otras cosas que quería meterle. Por ejemplo, quería escribir más sobre el punto de vista de Santa Ana, el punto de vista de Santa Ana, porque se me hace un personaje muy interesante, pero, pero me decidí que no, que el punto de vista en la novela solo iba a ser de John Riley y de Jimena y ya, ¿Y no cómo más. cómo ocurre eso, Reina? ¿Cómo ocurre que una escritora que tiene tanta documentación, tantos años de lectura, de aprendizaje, empieza a decir: "Okey, no lo voy a contar"? Borras algunas páginas, te vas para atrás, recomienzas.
¿Cómo fue ese proceso creativo? Sí, sí, no, mucho borrar, borrar, porque escribía yo con mucho detalle todo eso y luego se hacía larga la novela y yo le cortaba y le cortaba y le cortaba y luego cuando hacía el otro borrador, otra vez se hacía más larga y otra vez a cortarle y a cortarle. Y bueno, también para mí es importante que siempre estoy pensando en cómo está fluyendo, ¿no? La historia de escena en escena. Y si hay escenas que causan que la novela empiece a hacerse más lenta o, ¿Y o cómo lo evaluabas, Reina? Es decir, tenías 3 capítulos y de repente te notabas que en el tercero, borrabas todo ese tercer capítulo, empezabas a mm, leerlo nuevamente, el primero, el segundo. pues no le cortaba tanto así, sino a veces eran párrafos, Okey. oraciones que y luego una cosa que me gustaba mucho hacer es, ponerlo en audio, Ah, porque a veces cuando lees tanto tu manuscrito que luego te lo memorizas y ya no lo puedes ver guau. porque ya está memorizado, entonces cada oración ya la tienes tú grabada en la mente y ya no estás viendo bien los detalles. Entonces, en mi computadora le ponía ahí donde la Un computadora programa de que le pone la voz. ajá, te lee el manuscrito y yo cerraba los ojos y nada más así la escuchaba y así era donde yo sentía cuando estaba muy lenta, cuando había mucha repetición de algo y bueno, pues esa fue otra técnica que usé yo para asegurarme que la novela pues siempre estuviera bien y que mi lector no se vaya a aburrir con esta historia. Fíjate que me sorprende de todos los escritores que he entrevistado a lo largo de mi carrera, me sorprende oír esto. Qué rico saber que hay una gran profesionalidad, se dice así, profesionalidad en tu trabajo, Reina, porque yo nunca había escuchado que lo pusieran en audio para escucharlo y desprenderse del texto, porque como tú bien dices, sí, te lo puedes aprender de memoria y ya no le encuentras error. Es decir, Ujú. porque para ti te suena bien, porque tú lo escribiste, viene de tu intelecto. ¿Cómo te enfrentabas a cada capítulo, para poder hilar la historia? Llegó momentos estoy escudriñando un poquito, como no lo he leído, quiero Ujú. conocer a Reina, porque la persona que me acercó a ti me dijo: "Te va a encantar", que fue Erwin, Sí. me dice: "Te va a encantar el personaje, te va a encantar". Entonces, bueno, voy a aprovechar que no he leído el libro para conocerte un poquito más. ¿Cómo hacías? ¿Pasabas 2 semanas que no escribías un capítulo, te ibas de viaje, te encerrabas, salías a California, a otro lado diferente a donde Ujú. vives? Pues al principio yo empecé a escribir este libro en el 2014 porque fue cuando en el 2013 cuando andaba yo promoviendo mi memoria, La distancia entre nosotros, en un evento alguien me preguntó si yo había escuchado sobre el Batallón de San Patricio. Y cuando yo escuché de este batallón, pues se me hizo muy interesante y fue cuando yo empecé a hacer la investigación, pero no, pero en el 2014 fue cuando me decidí que se iba a escribir esta novela y escribí unos capítulos, pero luego tuve que hacerla a un lado porque hice otro libro. Y Ah, cuando ya terminé ese libro, entonces regresé otra vez a la novela ¿y qué te y la, encontraste en esos capítulos que habías escrito? ¿Te gustó? ¿Te había gustado lo que habías Sí, hecho? sí, sí me gustó, pero sí tuve que hacerla a un lado porque tenía que hacer otro libro. Y ya cuando terminé ese, pues regresé a la novela, escribí un poquito más y luego tuve que otra vez hacerlo a un lado para escribir otro libro Estaba y luego, empavada, como decimos los ajá, y venezolanos. luego regresé. Y entonces cuando empezó la pandemia en el marzo 20 de 2020 tenía apenas 200 páginas de la novela, bien así feas, ¿no? No las había pulido ni nada. Eran 200 páginas que tenía y en un año, para el marzo del 21. 21, Ujú. ya la había terminado y ya le había dado varios borradores y todo eso, ya estaba completa la novela.
Y eso fue porque durante la pandemia, pues me dediqué mucho a la escritura, porque eso fue lo que me ayudó a sobrevivir esta pandemia, ¿no? Porque ya ves que todos estamos pasando por un momento muy difícil emocionalmente, mentalmente, pues todos con mucha preocupación, sintiendo la muerte cerca, ¿no? De este virus. Y bueno, entonces Estaba sola en casa. pues no, yo estaba con mi esposo y con mis hijos, estamos en casa y entonces yo me entregué por completo a mi novela porque en vez de estar pensando en la pandemia, mejor me transportaba yo al 1846 y mejor escribía sobre este momento histórico y así fue como yo logré salir de este momento tan difícil sin, sin tanto agobio, ¿no? Y, Que otra gente, pues sí, sí le afectó mucho y- mentalmente y emocionalmente. No, y yo creo, Reina, comparto contigo la historia y voy a hacer una anécdota porque yo, como tú mismo lo dices, le doy gracias a Dios a cada instante de mi vida que yo en mis dos trabajos, en uno sí fue teleworking y el otro, yo trabajo en un canal de televisión, Mega TV, como reportero de calle, me tocó salir y cubrir. Y veía las calles Mm. solitarias y veía, sentía el miedo, el miedo dentro de la misma estación, estamos distanciados y yo un día llegué a la casa llorando y les dije, esto va a ser para siempre. Aquí más nunca va a haber un abrazo. Aquí más nunca vamos a volver a la normalidad. Y fíjate que yo salía, yo tenía como vida, ¿sabes? Porque estar encerrado en Ya, la ya, casa ya, era ya. como horrible. Entonces puedo entender eso. Entonces creo que eso, perdona las lágrimas, ¿no? Que yo soy muy llorón, bastante llorón. Así que puedo Sí, entender cómo terminaste y por qué esa historia de amor entre John y tu personaje femenino, Ximena, ¿no? Jimena. sí, sí, Mena. Ximena. Pues era como la parte central de una parte histórica que le tocó vivir esa guerra en 1846 a los Estados Unidos y México. ¿Cuándo decide Reina Grande, corrido de amor y gloria, le puedo poner fin? Ah, cuando mi editora dijo ya, ya se acabó tu tiempo, dámelo, Ahí no hay dámelo. nada intelectual. Ah, y yo le dije, no, todavía quiero hacerle esto y todavía quiero hacerle el otro. Y dice, no, dámelo ya, si no, no vamos a poder publicarlo en la fecha, ¿no? Que habían ellos decidido. Pero sí, es que a mí siempre me da miedo dejar ir mi trabajo así, porque siempre pienso yo, puedo darle más, puedo hacer más, le puedo arreglar esto y le puedo arreglar el otro. Y también tengo un pavor de que cuando salgan mis libros, pues que empiezan las críticas de los lectores y de eso, y luego digo, no, prefiero yo arreglar el problema antes que después No, pero me estén criticando de todo lo que hice mal. en inglés, en el mundo que salió primero en inglés, ¿recibiste muchas críticas o más alabanzas? Pues he recibido de las dos. Ujú. Hay gente que de veras le encanta esta novela, especialmente pues la historia, ¿no? De esta, es porque esta historia de esta guerra no se enseña en las clases. Se ha borrado completamente, Tienes razón. entonces nosotros nunca escuchamos sobre la invasión de México, ¿no? De los Estados Unidos. Y pues hay mucha gente de descendencia mexicana que le gusta, que a través de este libro están aprendiendo de esta historia. Y muchos se empoderan, porque muchos Ujú. dicen que nosotros no estamos de invasores en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos nos invadió a exactamente. nosotros y es una Ujú. parte que yo debe. Y la parte que a la gente que no le ha gustado, ¿qué es lo que menos le ha gustado? Lo Esa es que, la pregunta. lo que pasa es de que hay gente que piensa que este es un romance. Ah, ok. Porque, pues mira el título, ¿no? Corrido de amor y gloria, que en inglés, en español se oye un poco mejor, en inglés, A Ballad of Love and Glory, sí se oye, se oye como un romance, pero es No, una no. novela, novela de guerra. Hay muchas batallas, hay mucha descripción de sangre, ¿no? De
Sí, como del evento Bello, de como tal, ¿no? huesos ahí, de pedazos de cuerpos. De la ah, realidad cruda de la guerra, sí, de la sí, realidad sí. cruda de cualquier guerra. Entonces hay alguna gente que se queja de todos esos detalles de las batallas porque ellos quieren más amor y menos guerra. Pero bueno, es que mi novela es una novela de guerra con una historia de amor, pero la historia de amor, el romance entre John Riley y Jimena no es central en la novela, es parte de la historia, Sí, pero quizás la hay. guerra es casi un personaje en Lo este que pasa libro. es que cuando uno libre, bueno, cuando uno no entienda al escritor, porque entenderlo a ustedes no es fácil, porque uno tiene que ponerse en el papel de que es tu historia, si tú te la quieres leer, te la lees, si no te gustó, no te gustó, pero uno generalmente toma el título de la novela, y después que tomas el título, te vas a la contraportada, lees un poquito quién es la persona que escribió, un poquito de las críticas, de lo que ha hecho en su carrera, y después te adentras al libro. Entonces, pero si Ujú. tú haces esa tarea, lees el prólogo, te das cuenta de hacia dónde va. Pero hay gente que comienza directamente y no le importa nada de eso, ¿no? Entonces se hacen otras ilusiones. Pero ahora la pregunta a ti, directamente, Reina. Que además era una mujer como agradable, se ve que eres una mamá, debe ser buena esposa, por lo que veo, una mujer sensible, con mucha sensibilidad, además tu historia familiar de esa migración también, yo creo que eso le crea a uno una capa diferente, ¿no? Como ser humano, como habitante de cualquier población. Quiero que seas totalmente honesta. ¿Qué es lo que menos del libro te ha gustado, que hubieras corregido y se lo quitara de la mano a la gente de HarperCollins y diría, lo voy a rehacer, por favor? Ay, 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 no. Ah, pues mira, déjate cuento lo que pasó, de que yo escribí el libro en inglés y luego Yo también. HarperCollins contrató a mi amigo Raúl Silva y a su esposa Alicia. Ellos hicieron la traducción del libro y cuando me lo mandaron en español, yo leo más lento en español que en inglés. Entonces empecé a leerlo y había veces que decía, ay no, este párrafo está muy lento y lo quitaba. O ay, eso está muy lento y lo quitaba. Y le fui quitando y le fui quitando. Entonces, después de que terminé revisando la versión en español, le pregunté a mi editora de que si le podía hacer esos cortes al de inglés, porque yo quería que las dos versiones fueran igual. Entonces ahora cuando salga, va a salir el paperback en inglés en enero y es como 12 páginas más corta que la hardcover Original. por los cortes que le hice. Ujú. Bueno, pero te complacieron. Te Sí, me complacieron. complacieron, que yo me sorprendí porque pensé que me iba a decir que no, Sí, porque pero los me dijo editores que son sí. muy estrictos, muy, muy Ujú, estrictos. Mira, sí. ¿en qué estás trabajando? Pues ahora estoy trabajando en una colección de ensayos personales, pero durante la pandemia también hice otro libro. Te lo voy a enseñar. Ajá, a ver. Este libro Somewhere. salió en junio. Tuve dos libros que salieron este año y este también lo publicó HarperCollins. Ajá, con este traicionaste a Corina la Sí, Polilla. Le diste prioridad. sí, estaba haciendo los dos, estaba haciendo corrido y también estaba haciendo este. Y es es una colección de ensayos y poesía de inmigrantes indocumentados. Y salió en junio, y nuestros contribuidores son personas inmigrantes, ¿no? De diferentes países. Tenemos a muchos latinos, claro, de México, de El Salvador, tenemos de Venezuela, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de la República Dominicana y también tenemos contribuidores que no son latinos o tenemos de Vietnam, de Corea, de las Filipinas, los diferentes.
tenemos una de Brasil también. Y esta colección me gusta mucho porque yo he escrito mucho sobre la inmigración, pero basada en mi experiencia. Y a través de este libro pude yo darle la oportunidad a otros inmigrantes que ellos cuenten sus historias, sus experiencias. Entonces yo le tengo mucho cariño a este libro Qué por bueno, eso. ¿no? Y ya veo que eres prácticamente también una activista, además de educadora, o una escritora, eres una activista de los inmigrantes, del Sí, tema de la pues inmigración. me gusta apoyar, esa es mi comunidad, y para mí es importante porque muchas veces a los inmigrantes se les mantiene al margen de la sociedad, se les niega su voz, no los escuchamos, hay muy poca representación de ellos. Entonces, para mí, como es mi comunidad, pues yo a eso me dedico, a que a través de los libros yo puedo siempre andar luchando por ellos. Claro, alzar la voz y que alguien más lo lea y que lo entienda. ¿Qué crees Ujú, tú que pudiera hacerse, Reina, eh, para corregir esto? En inglés le dicen que el sistema está broken, está ujú. roto, pero ¿qué crees tú? Ya con esos ensayos, o con un tema que además lo tratas desde tu propia historia personal, ¿en qué han fallado los políticos de este país? Pues como comenté antes, ¿no? Para mí lo que en más han fallado es en negar la oportunidad para la gente que venga aquí legalmente. Y la cosa es de que los Estados Unidos necesitan el trabajo de los inmigrantes. Sin los inmigrantes, este país no fuera lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, ¿por qué les legamos a esta gente esa oportunidad de venir aquí a trabajar y tomar esos trabajos que los americanos no quieren? Y darles esa oportunidad para que vengan, para que trabajen, pero que estén aquí legalmente y no obligarlos a arriesgar su vida a venir o también a estar aquí sin papeles, porque ahí es cuando los están explotando, ¿no? En los trabajos y les pagan mal y todo. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría ver, que los políticos ya por fin se dejen de sus payasadas y que nos den una reforma migratoria para la gente pueda legalizarse y para que otros puedan venir legalmente. Eso es un buen punto, el tema de la legalidad. Por eso es que yo también soy, como tú, pro inmigración legal, no la ilegal. Finalmente, antes de que me recomienden estos 3 minuticos que nos queda, ¿qué le dirías a los venezolanos que me siguen muchísimo, y que están en este canal y en todas las plataformas que yo hago, a los que confían en mí, en la información que yo les suministro, y a todos aquellos que le llega lo que está pasando, porque sabe que en nuestros países está negada la información libre, estamos confiscados por dictaduras que lo que hacen primero es callar las voces de los medios para que nadie se entere? Entendiendo que el Darién es una selva peligrosa, entendiendo que hay mafias en México, en Centroamérica, en Colombia, hay gente que se aprovecha de la miseria y el dolor humano para que esta gente sean mulas, sean vendidas Mm, como prostitutas o caigan en el sí. mercado de la prostitución. ¿Qué le dirías a esos venezolanos que ahora los vemos? Hoy le decía a un compañero, en el canal, le decía, qué horrible ver que toda esta gente venezolana está caminando por todas partes del hemisferio. Es decir, no hay lugar Sí. donde no estén caminando. ¿Qué puedes decir? Sí, no, pues yo les quiero decir que pues yo estoy empezando en ustedes y que aquí vamos a seguir adelante y vamos a seguir luchando por ustedes para que tengan más oportunidades. Me gustaría que no estuviera pasando esta situación porque ustedes se merecen tener una vida en su país que es una vida justa, ¿no? Vivir con dignidad, vivir con oportunidades. Desafortunadamente, pues ahorita están en una situación donde se les está negando eso y tienen todo el derecho ustedes de tomar las decisiones que tienen que tomar para poder sobrevivir, para poder cuidar a sus familias, para darle a sus hijos un mejor futuro. Entonces, quiero decirles que pues les deseo todo lo mejor, que tengan mucha suerte en donde quiera que vayan y sepan que ustedes son importantes, sus sueños son importantes y que sigan adelante. Muchísimas gracias. Rápidamente, la última pregunta. ¿Dónde consiguen tus libros?
Pues mis libros los pueden conseguir en cualquier librería o la biblioteca o en línea también en diferentes partes como Amazon, o también pueden visitar a mi página de internet, a reinagrande.com, para más información. Muchísimas gracias, Reina. Ha sido de verdad, no se equivocó Erwin en recomendarme a la persona, a la escritora, a la educadora, a Reina Grande. De verdad que es fascinante hablar contigo, fascinante escuchar tu historia y bueno, debe ser también fascinante leer el libro. Espero hacerlo muy pronto y poderlo comentar. Reina, gracias por Muchas habernos visto en mi canal gracias. de YouTube. Gracias. Hasta pronto.